¿Sabías que el 50% de los niños dentro del salón presentan dificultades de aprendizaje y son mal diagnosticados? Por eso hemos creado Caóticamente Felices. Te saluda Luis Naranjo, terapeuta de lenguaje. Y Gustavo Figueroa, terapeuta ocupacional. Mira, es impactante la estadística, ¿no? Porque tú y yo sabemos mucho de estos diagnósticos errados y no con precisión donde se considera el perfil individual del niño para identificar cuáles son los desafíos y las capacidades que hay que desarrollar. Y sabe lo relevante de todo, que al final estas estadísticas no están hechas en países, entre comillas, tercermundistas como nosotros. Son estadísticas que están hechas en Estados Unidos, en países europeos, Argentina, Chile, donde tienen un sistema sanitario, se puede decir, un poco más robusto que el de nosotros. Y eso te deja pensando, ¿no? De cómo estaremos al final nosotros dentro de esta estadística. Oye, es que la educación infantil ha sufrido un cambio enorme y también ha sufrido muchas dificultades porque hoy en día, como ha cambiado el mundo, los niños que van actualmente creciendo se van presentando muchas dificultades y los maestros o maestras a veces no cuentan con las herramientas necesarias para ayudar a esta gran diversidad. Que si te das cuenta cómo ha cambiado un poco el tema, o sea, eh, cambia la generación, cambian las estadísticas, cambian los estilos de aprendizaje, pero la metodología, al final eso nos cuesta. A veces, como uno dice, la costumbre al final termina siendo más fuerte que el amor. La metodología la conservamos, pero no cambia. Uno va observando poco a poco cómo los niños crecen. Hoy en día, en nuestra generación, difícil pensar nosotros 12, 13 años tener un teléfono móvil tan avanzado como la generación de hoy lo tiene. Y te dice, esto de aquí eh, puede tener consecuencias, puede ser positivas como negativas, pero pueden tener consecuencias en el desarrollo infantil. Claro, muchísimo, porque mira, todo va evolucionando, pero nos hemos olvidado algo importante. Bueno, nosotros realmente estamos como que trabajando mucho en eso, la evolución del cerebro. Tú sabes que el cerebro hoy en día ha evolucionado muchísimo porque hay tantos estímulos que obedecen a que nuestro cerebro haga conexiones diferentes y existan dinámicas diferentes de aprendizaje. Pero dentro de la formación del docente o de los sistemas educativos desde arriba, no se ha trabajado mucho en proporcionar las herramientas dinámicas y actualizadas a los maestros. Los maestros trabajan y tratan de hacer lo que puedan, pero la población que encuentras son con diversidad de dificultades y de capacidades que a veces no son realmente desafíos, sino son un desarrollo diferente. Y bueno, ahí como terapeutas nosotros al estudiar más profundamente esto nos damos cuenta que aprenden de forma diferente a lo común y hay que usar herramientas diferentes. Hace bastante tiempo escuché de un gran maestro mío hablar sobre la metacognición, hablar no solo de un trabajo transdisciplinario, sino un trabajo interdisciplinario. A la larga, esto termina siendo un trabajo en equipo donde cada uno poniendo desde su eslabón termina siendo la consecuencia global en el que un niño pueda decir, ok, estoy presente o se me está presentando algún desafío, pero al mismo tiempo el ambiente me da herramientas en el cual yo cómo puedo sobrellevarlo. Al final termina siendo eso, yendo Claro, sobre la marcha con desafío en desafío y al mismo tiempo dando esta herramienta. claro. Pero mira, vamos a hacer algo chévere para las personas que nos escuchan y nos ven. Vamos a dar dos o tres herramientas, tanto de la comunicación como a nivel sensorial ocupacional, para que los maestros y todas las personas que nos están escuchando y viendo puedan apoyarse de eso, ¿no? Te lanzo una desde la comunicación. Por ejemplo, el tema de comunicación es importante conocerse, conocer qué estilo manejo, porque muchas veces voy con un estilo y no soy tan consciente y no conecto, porque tú sabes que el vínculo afectivo es lo más importante para que se sostenga una comunicación y un aprendizaje y una atención conjunta. Y ahí viene todo. ¿Ya? Entonces, una es el estilo de comunicación. Si uso un estilo más visual, más kinestésico, más auditivo, si hablo muy rápido, hablo más pausado. Hay niños que necesitan escuchar más milisegundos una consigna o una frase para procesarla fonológicamente. ¿Qué es fonológicamente?
que pueda programar los sonidos de esa palabra para estructurarla y luego darle un significado. Mira lo importante de escuchar unos minutos más, unos milisegundos más, para que el niño le pueda dar un significado y una estructura de producción a esa palabra. Y de pronto no lo conocen. Oye, mira, eso es bastante interesante y yo recuerdo hace bastante tiempo cuando busqué herramientas de programación neurolingüística. Me acuerdo que dentro de este recorrido que nosotros íbamos viendo, decíamos, ok, muchas veces el tema del comportamiento también se puede modular a partir de las palabras, ¿verdad? Y eso nos llevó en su tiempo a la programación neurolingüística. Y aquí aprendimos algo bastante interesante con estos tipos de los modelos, porque nos permite ver la neurodiversidad que tenemos nosotros como personas, como individuos, ¿verdad? Y que al final conocer que este perfil individualizado que tenemos termina siendo relevante en el momento de que estamos frente a desafíos, como por ejemplo la escuela, que termina siendo un desafío de estos. Y a ver, vamos a conectar porque tu ejemplo me lleva a mí a otro, tu herramienta me lleva a otra, porque uno mira estos distintos tipos de modelos y uno piensa, el niño, pues si quizás tiene predominancia con uno, significa que a otro se le va a dificultar. Y realmente no es así. Como tú dijiste, todos tenemos los tres modelos de aprendizaje. Y lo importante aquí es ver cómo vamos eh, dirigiendo la predominancia. Por ejemplo, muchas veces nosotros pensamos que la lateralidad o la predominancia de un hemicuerpo termina siendo separado de este, pero realmente no es así. Porque la predominancia de las habilidades, de lo que el cerebro puede darte como manejo de un hemicuerpo derecho-izquierdo, termina también dependiendo de esto. Y esto es algo que, como te digo, no es como que lo encontramos en los libros, sino que tú lo vas relacionando con las metodologías. Te doy un ejemplo. Muchas veces tengo niños que cuando reviso el tema de la lateralidad, y veo que quizás me está escribiendo un poco más lento con la mano derecha, pero reviso cómo está la fuerza de la mano izquierda y la veo mucho más fuerte. Y digo, bueno, aquí hay que ver, vamos a ver cómo está, porque la lateralidad es cruzada. Entonces, si yo soy derecho, significa que tengo que tener mi ojo y mi oído dominante del lado contrario. Entonces, cuando yo veo a un niño que cuando yo le hablo me hace esto, como que me inclina la cabecita hacia el lado, o como si yo le digo, observa por este agujero lo que hay del otro lado, y me coloca el ojito contrario o el diverso. Ahí tú comienzas a ver la predominancia. Y se relaciona mucho con el estilo de lenguaje, porque esto también marca el cómo se me apoya con el nivel cognitivo la predominancia de las habilidades. Exacto. Bien, y mira, y ahí conectamos con otra más. Eh, el tema de las inflexiones cuando hablamos. ¿Ya? Mira, viene la primera herramienta, el estilo de comunicación, la segunda, el tema de la dominancia cerebral del hemisferio para el tema motor, la tercera, el tema de las inflexiones, ¿no? Porque si tú haces inflexiones, le estás proporcionando al niño ese tiempo para discriminar y diferenciar, porque estamos viniendo de lo grueso a lo poco más específico, ¿no? Porque tiene que él dominar su cuerpo desde la herramienta que tú le das, que acabas de mencionar, domina su cuerpo en el espacio, puede ser consciente, ahora va a ser consciente de modular no solo su cuerpo, sino modular todo lo que recibe en su vestíbulo para poder luego procesar. Entonces va de la mano. Y por ejemplo, si le decimos a un niño, eh, el bosque está lleno de muchos árboles de color verde y muchos frutos. Esa modulación luego, o esa inflexión, luego de que el niño ha tenido un control de su cuerpo, al llegar la información, él la puede apropiar, porque no solo aprendemos porque escuchamos, recibimos, sino que el cuerpo tiene que apropiarse. Un niño que no tiene una estabilidad, que no tiene una dominancia, está peleando con su cuerpo, como tú siempre lo dices, ¿no? Cuando lo haces en las terapias o en las capacitaciones. Un niño que no te presta atención está peleando por dominar su cuerpo, pero cuando domina su cuerpo,
puede dominar todo lo que entre por su oído, por sus ojos, por su nariz, por su boca o su mente. Está sobreviviendo, como Está siempre digo, sobreviviendo. está sobreviviendo. Exacto. Al final termina siendo una lucha como en la selva para intentar sobrevivir a un mundo lleno de estímulos, a un mundo lleno de desafíos, en el cual quizás no me encuentro preparado para hacerlo o para poderlo sobrellevar. Bueno, y al final, eh, yo me acuerdo varias anécdotas recordando todo esto. Pero lo importante acá es saber diferenciarlo, ¿no? Y saber cómo también entender que los desafíos y que la predominancia al final no te marca el camino, pero te marca también un recurso en el cual tú puedes valerte para poder ponerle mano a todos estos desafíos que están pasando. ¿Recuerdas un caso que un determinado colegio nos llamó porque le daban una consigna al niño y el niño cuando tenía que, qué sé yo, ir de aquí a agarrar esta llave o ese florero, cuando daba un paso el niño se desviaba. Y la mamá nos decía, "A ver, en el patio él pajarea a la vuelta". Y nos llamó a una maestra, ¿no? Y nos decía, Gustavo, Luis, ¿no creen que hay un problema cognitivo? Se parece, tiene las características, pero tú le dijiste, no, es un tema de praxia. Él no llega a culminar porque él primero está dominando su cuerpo. Él pareciera que se desvía la atención, que no le interesa, pero su cuerpo le dice otra cosa, su cerebro le dice, estabilízate, ¿no? Y pareciera que no comprendiera. Lo comprende, pero en ese momento el cuerpo le da. Y lo trabajaste y salió, ¿verdad? Es que es tan selectivo el tema de la atención, es tan variable. Yo recordaba hablar a una gran amiga psicopedagoga y yo le decía, oye, y al final, yo he escuchado de varias estas atenciones compartidas, conjunta, selectiva, focal, varias, y le digo, a la final, eh, tú puedes como, como dividirlas en la práctica todas al mismo tiempo. Eh, y se me decía, no, a la final solo es para evaluar. pero, pero mira, eh, cuando hablamos de atención desde el neurodesarrollo, decimos el tema de la atención tiene que ver mucho cómo el cerebro se enfoca. Y el cerebro se enfoca, para hacerlo, pues necesita que tengas un punto y al mismo tiempo necesitas que tengas la energía para hacerlo. Bueno, nosotros vemos en ocasiones niños que dicen, ah, bueno, quizás hoy no durmió bien, hoy no se alimentó, por lo tanto le cuesta un poco mantenerse atento y todo. Pero cuando un niño tiene, por ejemplo, el caso que nosotros vimos, un niño tiene esta lucha interna de poderle, entre darle lo que el cerebro le pide constantemente y entre poner atención necesaria a lo que la maestra le dice, pues chica, es una lucha interna que es pues dándole cada momento. Este niño pues se lo veía tan deseoso de poder cumplir el comando de la maestra que lleve, recuerdo que era una cajita de lápices de colores Mm, hacia un estante y él llevaba la cajita y era como que tengo que llevarla, tengo que llevarla. mm. A medio camino se detuvo. Es una pelea Y en medio camino se interna. detuvo y era, ok, como que se nos perdió, ¿Mm? se fue a un lado y comenzó a jugar con la plastilina. Y lo interesante es que, a ver, si tú lo ves, porque uno ve la conducta, ¿no? Uno dice, se desatiende, tiene problemas de concentración, no obedece, no le interesa, pero nadie ve lo interno que él está tratando de dominar en su cuerpo, tratando de llegar. Es complejo este tema para ellos, es difícil, es frustrante, por eso reaccionan a muchas veces. Y no es porque haya una mala conducta, no es porque sea malcriado, no es porque tenga problemas de conducta, es algo que está tratando de dominar. Yo siempre pongo de ejemplo lo que tú siempre has mencionado, las ganas de hacer pipí. Ah, Entonces, tú tienes ganas de hacer pipí y no hay baño, y han pasado 3 4 horas y tú me dices, Luis, ¿cuánto es 2 más 2? O sea, yo estoy tratando de controlar mi cuerpo porque hay algo aquí adentro que no puedo expulsar porque no hay baño y cualquier actividad cognitiva o de cualquier tipo me genera molestia porque estoy acá adentro tratando de dominar. y si yo te estoy intentando en ese momento decir,
pero necesitas hacerlo, necesitas hacerlo. Te mano al diablo. Pero explotas y todo, y al final, Exacto, ay, sabes que el niño tiene problemas de vejiga. exacto. Pero mira, es bacán observar este tema de cómo el niño al final tiene todos estos desafíos, pero a la larga nosotros nos preparamos para eso, ¿verdad? Exacto. Sí, el tema de las metodologías, de aprender de distintos métodos, nos dan como esas herramientas que nos permiten hacer. Ahora, no significa que en algún momento tendremos que sentarnos como los viejitos a investigar, porque al final todas estas herramientas tenemos que también ver en su momento de ver cómo también con nuestra experiencia le podemos dar una utilidad diferente. Claro. En Sí. algún momento nos va a tocar estar como viejitos investigando y Sí, recopilando datos. Pero mira, este tema es bastante bonito. Hablar del desarrollo infantil, de cómo la atención eh, tiene diversos tipos de facetas que al mismo tiempo se relacionan a su vez en lo mismo, en que claro, el niño pueda tener suficiente predisposición en lo que el ambiente le está ofreciendo. claro. Y es que ya viene el tema de la comunicación funcional emocional. A ver, todo lo que el niño tiene para interactuar, para devolver, tanto físicamente, sensorialmente y comunicativa lingüísticamente, es emocional. El sistema límbico es el que se activa primero, ya sea para hacer algún movimiento, para llevar esta cajita de lápices, para comunicar algo, es emocional, no es una respuesta mecánica. Entonces, si no la puede hacer, ¿qué le genera? Hay una frustración, hay un desafío emocional porque el niño se da cuenta que no puede hacerlo, aunque tenga un diagnóstico de algún trastorno. Se frustran, se enojan Ujú. con ellos mismos. Y si no pueden decir, a ver, tú y yo podemos decir, sabes que no puedo, estoy enojado, podemos insultar, patear, gritar, decir cosas, decirlo, buscar ayuda, pero el niño, ¿qué le queda? Golpear, lanzar cosas. A veces, a veces, me imagino que te ha pasado. En algún momento hemos tenido esta anécdota de que ya me hubiera encantado decirle esto a esta persona en alguna quizás discusión. Hace poco, recuerdo una anécdota que estaba con un familiar y, y yo lo escuchaba y al final me quedaba como que me aguantaba las ganas de decirle las cosas que quería decirle. Y eso me dejó frustrado todo el día. Y al final le digo, ok, si uno lo ve desde un punto de vista de neurodesarrollo, uno dice, ¿qué sucede cuando algo que quizás no pudiste hacer, tú lo vas llevando en el día a día y constantemente te está recordando que no pudiste? Eh, Nosotros quizás emocionalmente nos podemos declinar, pero un niño no tiene un lóbulo prefrontal lo suficientemente desarrollado como para decirte o llevarlo un poco a un criterio más emocional, sino que se activa su amígdala. Entonces, cada vez que se presenta un desafío parecido a eso, va a luchar. Y si no va a luchar, va a correr. Y si no va a correr, se va a quedar y va a colapsar, pero de alguna manera él te va a hacer ver eso. Claro. Ahora, esto lo vamos a llevar a lo específico, no de manera general, a lo específico al tema educativo. Ujú. Tema donde hay muchas dificultades, donde hay muchas necesidades, y por eso estamos trabajando duro para proporcionar herramientas a nuestro sistema educativo, apoyar a nuestros niños en sus colegios. Temas tan sencillos como, por ejemplo, comunicar algo, abrir una puerta, subir una escalera, recoger algo de su dormitorio, a veces se les hace complejo. Ahora operaciones matemáticas, nociones básicas, colores, es aún más difícil. Y si la maestra tiene dentro de su salón dos, tres niños con desafíos, diferentes perfiles individuales, eh, es muy complicado para ambos lados, maestros y niños, poder llegar a desarrollar estas capacidades, ¿no? Entonces, otra herramienta que les puede ayudar es trabajar de una forma muy dinámica, usando los estilos de comunicación y teniendo en cuenta los perfiles individuales sensoriales y motores. Porque si tú tienes un niño dentro del salón que es hipersensible, entonces yo voy a
modularlo. Y si la hipersensibilidad, por ejemplo, es auditiva o es táctil, lo voy a modular bajando un poco las revoluciones de cómo hago el acercamiento de mi voz o de mi tacto para que este niño pueda vincularse, porque si no, no se va a vincular. Lo hago a través de algún juego, alguna dinámica, pero llego a eso. Cambio esta metodología que hay muchas veces que son muy, como que muy estructuradas y generalmente estos niños cuando tienen estos desafíos, su cerebro, muchas veces sus hemisferios no se han interconectado, hay inmadurez. Por eso la química, las conexiones no se dan de manera fluida. Entonces cuando no hay esto, el método o la metodología que utilizo muy estructurada no va a poder ser procesada por ese cerebrito. Necesito irme a algo más general, más táctil, más de dinámica, de más movimiento, para que este diga, bueno, ahora sí empiezo a madurar, porque esto es como ir en el primer escalón. Si yo veo que mi niño está en una, esto es una analogía, con una capacidad que primero tengo que ir por el primer escalón, no puedo usar una metodología de tercer escalón, porque voy a chocar. Entonces el niño ¡pac! Se va, pero para eso es importante reconocer los perfiles individuales y sensoriales y ciertos mecanismos de regulación que de pronto podemos mencionarlos para que dentro del aula se facilite un poco la disposición al aprendizaje. Wow, tanta cosa, ¿no? Claro. Oye, hace poco leí un artículo que me pareció así de loco, loco, loco. A mí me gusta mucho la neurobiología. Y dentro de la neurobiología hay temas que al final uno termina dando, quizás hacer esto por mucho tiempo te termine generando una consecuencia en el cuerpo o algo así. Entonces, mira, estaba leyendo un artículo bastante simpático que hablaba sobre un neurotransmisor, la acetilcolina. Lo leí hace poco, lo terminé de leer hace poco, porque uno dice, ok, al final cuando nosotros vemos, ahorita que se puso de moda mucho el tema del cortisol y decimos, ay, que el cortisol se eleva, el cortisol se eleva, y tanto, tanto que le hemos tenido miedo al cortisol. Cuando tú te pones a ver el tema biológico, el cortisol es necesario para que tú te puedas concentrar, pero ahorita le estamos cogiendo miedo al cortisol, ya como que decimos cortisol malo, ya. Pero mira, al final la acetilcolina tiene que ver mucho con el tema de la atención, pero es la que te permite a ti tú pasar de un punto al otro. Es la que te permite tener este tiempo de espera, lo que los maestros dicen el tiempo de procesamiento. Y uno dice, qué loco. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo poco tiempo de procesamiento o lo hago de una manera tan segmentada? Qué sé yo, el niño pasa mucho tiempo en pantalla, tiene una rutina bastante variada en el que está constantemente condicionado a que haga paso uno, paso 2, paso 3, paso 4, y esto al final no permite que el niño tenga la iniciativa de hacer este intercalo en los pasos. Entonces yo digo, al final, ¿cómo podemos ver si quizás esto está viendo de manera correcta o si un niño lo está teniendo de una manera o de un margen en el cual está permitiendo hacer? Porque los neurotransmisores no son como las vitaminas, que nosotros decimos nos suplementamos y ya. Los neurotransmisores nosotros los producimos. Claro. Y nosotros lo producimos con la experiencia, o sea, cómo nosotros le damos funcionalidad al cerebro. Exacto. Claro. Y mira lo simpático que tiene que ver esto con todo lo que nosotros estamos hablando de desarrollo infantil. Ojalá no haya, no haya salido del margen que teníamos que hablar. Pero mira, eso para mí es bastante importante, porque a veces nosotros hablamos de desafíos, pero es como qué tipo de desafíos son importantes para el niño a partir de qué edad. Esas son cosas que quizás dentro de los diseños curriculares, al final te digo, por ejemplo, un niño que está entre los 4 y 5 años, o espérate, creo que son de 5 a 6 años, Okay. que ya está en la etapa de lectoescritura, que tiene que poner suficiente atención, por ejemplo, a lo que está escribiendo y que tiene que separar una palabra de otra, o quizás tenga que unir vocales y todo esto. Y cuando nosotros observamos esto, de que tiene que pasar de una imagen a otra, ojalá quizás me puedan corregir en los comentarios. He escuchado que muchos oftalmólogos pediatras hablan de como movimientos sacádicos, Claro, de sí. que te va de un espacio a otro.
Y yo digo, ok, esto está chéverísimo porque cognitivamente lo hago. Oye, pero si nosotros hacemos este juego de pelota en el que estamos jugando y estamos como que rebotando una pelota y pasamos de una mano a otra o de un punto al otro, también estamos ejercitando esa parte del Claro. cerebro que necesitamos para que un niño también trabaje esta parte en la lectoescritura. Es de loco, pero qué bacán sería que nosotros quizás podamos incluir este tipo de cosas dentro de los diseños de Maya y poder decir, hey, mira, esto te puede ayudar para esto. Y es que, mira, lo de la neurobiología que tiene que ver mucho con el tema que estamos hablando y el impacto en la educación, eh, hay que tenerlo en cuenta cuando estamos facilitando una clase, en el caso de los educadores, cuando estamos haciendo una terapia, los terapeutas, cuando papá o mamá están jugando, o pasando un momento con sus hijos o corrigiendo a sus hijos, cuando las maestras acompañantes están ayudando a facilitar la clase. A ver, no solo es un, porque si no tienes en cuenta esto, es un trabajo al vacío. A Ujú. ver, cuando, por ejemplo, eh, usamos un, voy a ponerte un ejemplo concreto. El otro día me disfracé de chef. Viene un paciente y me dice que nos disfracemos. Me disfracé de chef para trabajar los alimentos, trabajar las acciones de cocinar, de servir, de ir como mesero a pedir, a hacer el pedido a la mesa, todo eso. Te Ok, metiste en el papel. hicimos un play roll, un juego simbólico bastante estructurado y lo fui dejando que él vaya eh, creando la situación. Hasta nombre le puso al restaurante. Eso es maravilloso que se lo haga dentro del aula. Ahora, ¿qué tenemos que visualizar? Imaginar que este niño está haciendo un juego, dice, ah, eso es un juego. Ya, o quizás para cualquier papá, terapeuta o profesional, eso es un juego, eso no es terapia. No, es terapia, porque este niño que está haciendo desde el punto de vista neurobiológico, conexiones. Está creando lo que tú muy bien dices, neurotransmisores, que eso no, con un suplemento que tomes, no se va a crear. Lo está elaborando para darle una estructura química del cerebro que le permita un aprendizaje, que le permita un desarrollo, que le permita una integración de hemisferios. Porque como tú bien lo acabas de decir, es una experiencia. Así como los aprendizajes dentro del aula son experiencias. ¿Qué pasa? A ver, yo recuerdo cuando yo era estudiante, el profe hablaba, ¿no? Y yo tenía que estudiar de memoria hasta que alguien me enseñó a analizar, a asociar, a comentar, a refutar, porque no estar de acuerdo también es bueno, a desarrollar también mi lado derecho de mi cerebro, a poder hacer la actividad de manera física, con movimiento, aprenderlo de otra forma. Yo sentía, wow, me gustaba, yo sentía esto bonito, chévere. Y esa sensación que yo tenía eran nuevas conexiones químicas que hacía mi cerebro. Entonces este niño se va haciendo nuevas conexiones químicas. Después de una semana la mamá me dice, oye Luis, ya está diciendo más claro una frase. Ayer estaba diciendo, ahora está opinando, está dando ideas, cosas que no hacía. Usamos un concepto, la cocina, el restaurante, pero esto él lo lleva para encajar no solo palabras de cocina, de comida, sino otras ideas de otro contexto, porque hizo una nueva química que abrió esa ruta neurológica para desarrollar su cerebro. Y ahí viene el desarrollo de las capacidades, el aprendizaje. ¿Sí? Entonces, por eso es importante este tema de tener en cuenta, incluso como papá o mamá, si mi hijo o mi hija está frustrada, yo tengo que tener en mi cabecita, aunque no necesariamente con un término técnico o médico, mi hija está haciendo conexiones de frustración. Tengo que hacer que con mi forma llevarla a que elabore otras conexiones y elabore otros neurotransmisores. ¿Ah? Entonces, si mi hija está frustrada y yo la presiono, se van a generar más neurotransmisores de eso, de frustración. Pero si yo la llevo por otra ruta, hago que esto baje primero y poco a poco vaya elaborando el otro. Hay que tener paciencia también, ¿no? Entonces es clave eso. Y ahí tú vas obteniendo los resultados adecuados. Mira, por eso es que uno dice, cada método tiene su forma diferente, su metodología diferente, y es la base de conocer varios métodos. O sea, no enfocarnos en uno porque a la larga, eh,
¿Recuerdas cuando fuimos a hacer Castillo Morales? ¿Qué es Mm, lo que nos recomendaban? Los métodos que se relacionan, integración sensorial, mm, neurodesarrollo, todo. Porque al final un método termina siendo una herramienta, ¿verdad? Y esto te permite ver diferentes materias. Porque, por ejemplo, en la programación neurolingüística, ¿qué te dice? Que te tienes que establecer como que en un objetivo y que ese objetivo tiene que ser medible, tiene que ser razonado y eh, tiene que ser como una variable fija y, y ponerte en estrés. es- Y tú eh, dices, tú le puedes hacer eso a un niño. Y ahí es lo complicado, ¿verdad? Por eso la diferencia de poder utilizar las herramientas con sabiduría, al mismo tiempo poniendo siempre la necesidad del niño por todo. Y yo he encontrado muchas veces, ¿te acuerdas cuando nos tocaba hacer asesoría a colegas mm, que se enfrascaban tanto en la actividad que perdían la necesidad del niño? exacto. Y eso te pasa, porque a mí me pasaba mucho, porque a veces me sentía ansioso cuando me llegaba un paciente y decía, voy a hacerle esto, 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 y llega y al final no le pude hacer nada. Salía derrotado porque obviamente no podía hacerle las actividades que le había programado. Entonces, claro, después entendí, no, es que estoy poniendo mi necesidad de terapeuta por encima de la necesidad del niño. Exacto. Entonces, eso termina marcando la diferencia. Y ahí es cuando tú puedes utilizar diferentes herramientas que te dan los métodos y poder también, pues, poner la tuya, porque, siendo sincero, pues, ¿cuántas veces nos ha tocado a nosotros modificar también ciertos métodos para la necesidad del niño? O sea, Exacto. no No era, funciona nada de que no nada, sabes vamos con que el otro. hasta vamos a medirle los chakras a ver cómo está. Todo, todo. Oye, y es interesante porque gracias a Dios, gracias al universo, hemos tenido la posibilidad de estudiar muchos métodos y poderlos aplicar y poderlos establecer aquí en nuestro centro con nuestro equipo de trabajo. Pero yo recuerdo cuando yo trabajé en instituciones, bueno, en hospitales, y ahí era muy difícil. La filosofía era el paciente se adapta al entorno, a la unidad hospitalaria. Incluso los tiempos de atención eran mínimos, donde no puedes hacer un vínculo. Y se creaba consigna. Es que tiene esto, es que se porta mal y tiene que sentarse en esa silla. Oye, yo siempre me pregunté eso. ¿Lograbas hacer un vínculo en 20, 25 minutos de sesión? Era terrible. O sea, lo que yo hacía en ese tiempo era crear talleres para padres y yo les decía, vénganse ustedes una hora el sábado y les enseño porque no puedo en poco tiempo. Porque, bueno, el hospital a mí me exigía atenciones, tantas atenciones, y bueno, ya eso es otro tema. Eh, pero era difícil. Entonces, yo ahora me pongo en los zapatos de mis colegas que trabajan en hospitales y también de nuestros queridos maestros, maestras, que es algo donde ahorita estamos enfocados para ayudarlos mucho. Ellos trabajan con 20 niños, 25 niños, y si hablamos de instituciones estatales son 30, 40 en el aula. Entonces, ¿cómo haces un vínculo con todos si no tienes las herramientas de cómo manejar tu nivel de comunicación, de cómo conocer y entender un perfil individual, de cómo identificar si los niños sensorialmente están bien o están mal? No puedes, ¿no? Ok. Entonces, Y mira, ahí les dejo la perlita, porque al final eh, hay métodos, por ejemplo, una cosa loca decía, eh, qué complicado generar estructura en un niño, ¿verdad? ¿Te imaginas generar estructura en 20 niños? Pero bueno, al final los métodos nos dejan herramientas que podemos ir probando. Y esas son herramientas que nosotros vamos a ir compartiendo en el transcurso de este podcast. Una vez que hablemos de estructura en el aula, vamos a conversar sobre ciertas herramientas que pueden esto ir funcionando. Ya los maestros nos comentarán qué tan útil les será todas las herramientas que nosotros les vayamos a compartir, pero bastante interesante, Luis, bastante interesante. sí, a ver, hemos dejado ahí algunas herramientas, algunas perlitas. Comenten aquí abajo, escriban, suscríbanse, síganos, caóticamente felices. Van a venir otros capítulos con otros temas más interesantes, más específicos. Uf, vamos a darle todo lo que nosotros conocemos. Pero
queremos que se vayan con esto, con estas herramientas importantes, comunicación, temas sensoriales, regulación, el conocimiento de eso para hacer un vínculo, porque sin eso no podemos realmente lograr un aprendizaje significativo. En pocas palabras, romper paradigmas. Eso, definitivamente eso vamos. Les saludó Luis Naranjo, terapeuta de lenguaje y uno de los directores del Centro CIDI. Y bueno, Gustavo Figueroa, terapeuta ocupacional, también director de CIDI. Y por favor, síganos en nuestro podcast Caóticamente Felices. Eso fue Caóticamente Felices. Muchas gracias.